Ya estamos al aire con Leopoldo Culés. Leopoldo es director y editor de hace 15 años de los libros del Zorzal. Muy buenas tardes, Leopoldo. Muchas gracias por atender a Citas de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mi nombre es María Elisa Perón. Estoy aquí con Catalina Castro. Un gusto. Leopoldo, bueno, vos sos matemático y además director de una editorial. ¿Qué combinación más rara? Sí, se fueron dando así las cosas. Que yo soy matemático, trabajé bastante tiempo como investigador docente y en un momento me acercaron un libro de un matemático italiano, Beppo Levi, que vivió en Argentina y que dejó un libro que se llamaba Leyendo Euclides, que me gustó mucho. A mis alumnos le deliró el libro y no existía el libro, entonces lo reedité para mis alumnos. Lo que pasa es que se vendió muy bien. Uh-huh. Entonces seguimos y ya hace 10 años que dejé la matemática y me dedico a la edición. Y estuve los 5 años superponiendo los dos trabajos full time y enloquecí. Entonces después elegí la edición. Es lo que hiciste y te dedicaste te tiraste al mundo de las letras, digamos. Sí, de las letras, de los libros, un mundo que me encanta, lo sigo disfrutando como el primer día. Leopoldo, y contanos tu primera experiencia de haber leído un libro de Asterix. Y hay que remontarse a muchos años. Cuando yo tenía 7, ahora tengo 45, que mi papá me compró el combate de los jefes y la verdad que la sensación fue extraña, porque me encantó y a la vez quería más y había más. Entonces mi papá me iba comprando libros y yo entré a la lectura de libros con Asterix y una lectura que no abandoné nunca. No pasó un año sin que leyera los 24 tomos guionados por Goscinny. Y ahora tengo la suerte de ser el editor de todo eso. Uh-huh. ¿Qué tal, Leopoldo? Catalina es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿En qué año deja de editarse Asterix, el de Goscinny? ¿En qué año deja de editarse en castellano? Sí. Está medio flu eso, no se sabe bien porque eso es una edición española. Uh-huh. Entonces con los vaivenes siempre fueron libros importados, entonces cuando era muy caro no se traían, cuando eran más baratos se traían. Uh-huh. Entonces fue siempre los ponchazos, pero hace muchos años que falta no en el sentido que no haya, porque hay algunos libros dando vuelta, pero no para abastecer a los lectores. Uh-huh. Y lo que aprovechamos ahora es hacer una nueva traducción. Hicimos una traducción de cero, porque me pasó cuando yo viví muchos años en Francia, pero a pesar de eso solo leí Asterix en francés el año pasado cuando yo había comprado los derechos y ahí fue un shock porque la verdad que no reconocía la historia. Qué bárbaro, ¿tan distinta había sido la traducción? Sí, fue terrible. Mi idea inicial era simplemente cambiar vosotros por ustedes y esa pavada. Ahora, cuando empecé a agarrar un tomo cualquiera, me acuerdo que era los Laurel César, que es el número 18, uh-huh. Empecé a comparar cuadrito por cuadrito, globito por globito con la traducción española y me di cuenta de que es una traducción muy mala. Uh-huh. Donde el Asterix, el gran valor literario de Asterix es el doble sentido, el juego de palabras permanentes, sí. Y se pierde el 80% de la traducción española, más allá de muchísimos errores de traducción, pero básicos que nos dedicamos a corregir y a traducir siempre que se podía un juego de palabras, y cuando no se podía, porque hay algunos imposibles, nos ocupamos de reemplazar un juego de palabras por otro juego de palabras, no claro, por la similar. traducción literal. O sea que la traducción era mala, pero sin embargo los Asterix que vos leíste, que yo leía, igual nos parecían geniales igual. Sí, totalmente. Digamos, pensé mucho sobre eso. Yo creo que ahí lo esencial es que Goscinny es un genio. Era un genio. Y si se perdió el 80% de Goscinny de la traducción española, el 20% de un genio sigue siendo un genio. Claro. ¿No? Está bien. Pero ahora yo les aseguro que es otra cosa. Armé un equipo de 12 personas, tuvimos 8 meses full time, mucha gente, a veces semanas enteras con un solo juego de palabras. Qué bárbaro. ¿Y cuál fue el motor o el motivo que te llevó a comprar los derechos y a reeditarlo y lanzarlo? ¿Tenías un estudio de mercado? ¿Sabías que había avidez por volver a leer Asterix? No,
estudio de mercado no hice nunca, siempre publiqué los libros que quise. Sí, intuición. Y la verdad que esto solo pudo ser casual, porque jamás se me hubiese ocurrido que era posible para mí publicar Asterix. Eso, y aparte ya hace muchos años que estoy negociando esto, desde el 2006, en la Feria de Frankfurt, y fue casual porque pasó una chica por el stand de Argentina, yo estaba parado en la puerta del stand, la chica preguntaba por Daniel Divinsky, el editor de Ediciones de la Flor, que es el editor de Mafalda, y le dije, bueno, déjame la tarjeta y se la doy, ¿y vos quién sos? Y somos los editores de Asterix y queremos que se publique Asterix en Argentina. Y justo vos recibiste la tarjeta. Un poco. Y le dije a Daniel, cuando volvía, después no me lo crucé allá en Alemania y acá tomamos un café y le dije, mira, le di la tarjeta, esto te están buscando para hacer Asterix. Me dice, no, Leo, yo estoy grande para meterme en quilombos, hacelo vos. Y ahí empezó toda una saga, porque cómo convencer a Jet, que es una multinacional infernal francesa que tiene el 70% de la edición francesa, que el libro del Zorzal era una buena idea para ellos. Claro, ¿no? Que era un socio ideal. Y después, los contratos son por 4 años, así que fracasé una vez, fracasé otra vez, y después me senté hablando de otra cosa, con Nacho Iraola, el director del Planeta, que es muy amigo, y le comenté. Me dice, ¿pero estás seguro? Sí, estoy completamente. Entonces les escribí a los de Hachette, que manejan los derechos de Asterix, comentándoles acerca de cómo ven la posibilidad de que haya una coedición Planeta Libro del Zorzal, y les pareció bárbaro y se resolvió enseguida. Qué bien. Qué suerte. Sí. No hay ahora muchas opciones para adolescentes, jóvenes, de este tipo de historietas. O sea que en el fondo creo que cae en un momento bastante justo, ¿no? Sí, que es una edición local, es muy importante porque no se agota nunca, se difunde desde acá. Y aparte yo te pinto todo con una anécdota personal. Tengo una hija de 7 años que se lo devora los Asterix desde los 7 años, que es la edad que yo tenía cuando leí Asterix la primera vez, y está esperando ya el mes que viene para que salgan los 2 siguientes, y me habla todo el día de que le gustaría que termine el mes para que lleguen los Asterix que vienen. y la otra noche la sorprendí, yo estaba leyendo en la cama y ella leyendo Asterix a su cama, y le agarra un ataque de risa y me llama, papi, mira lo que dice. Y me leyó un chiste que inventé yo. ¡No! Así que para mí el premio ya está, ¿no? Que mis hijas lean Asterix, que esté en la biblioteca de ellas Asterix editado por el papá. Claro. Después que se venderá, no se venderá, qué sé yo, me va a poner muy contento si se vende y se lee, pero yo el premio ya lo tengo. Ahora el público de Asterix, como decimos, arranca a los 7 años, pero después es universal, porque yo conozco adultos que se compran el Asterix. Pero yo mismo, antes de imaginarme que podía pasar esto, yo todos los años leí Asterix y mi esposa no entiende cómo me sigo riendo carcajada de lo mismo que me reí 500 veces. Es muy especial realmente cuando uno de adulto lee esto, se da cuenta de lo genial de Goscinny y por supuesto de Uderzo, el dibujante. Pero las historias son incomparables, son emblemáticas, o sea que yo y vuelvo a repetirme, pero antes de leer Asterix yo siempre usaba cosas de Asterix en mi vida personal, los juegos de palabras, las actitudes, las réplicas, y además, por ejemplo, mi hija de 7 años se empieza a interesar por los romanos, por los griegos, por los egipcios, por los fenicios. La carga histórica que tiene. Sí, la carga histórica que tiene y la geografía y digamos, el conocimiento de distintas culturas, les entra a los chicos por los dibujos, es increíble. Es increíble, y además además de ser un guión genial, está muy bien documentado. Si bien hace, además voluntariamente, algunos errores históricos para que le cierre la historia, claro. pero Julio César es Julio César, la época es la época, los griegos son los griegos, y qué sé yo, es una lectura para cualquier edad. Cada edad se le saca una cosa diferente. Claro. ¿Tiene algún sistema de suscripción, por ejemplo? No, por ahora no. Vamos a esperar a que salga el último. ¿Cuántos salieron hasta ahora? Para empezar a inventar esas cosas. ¿Cuántos salieron? ¿Cómo? ¿Cuántos han salido hasta ahora?
Salieron 10. Y yo lo que espero es que a fin de año estén todos listos. Son 24. Ah, 24 tomos, se te iba a preguntar. Sí. ¿Y están distribuyendo en todo el país? Sí, en todos lados. Sí, además en Uruguay, en Chile también. Y imponiendo una nueva traducción que, digamos, no, yo creo que es una excelente traducción, pero no, lo que hace es respetar a Goscinny, no inventamos la pólvora, no es que metimos mano de más, para nada. Algún juego de palabras sí, como, digamos, como entre las personas que elegí para hacer la traducción y afinarla. Hay gente muy imaginativa, un autor de la editorial, por ejemplo, te doy un ejemplo, es Roberto Garri, que es muy divertido, y hay un momento que en Asterix y los Godos, que es el tercero, hay Asterix y Obelix se disfrazan de romanos para pasar desapercibidos, los romanos se dan cuenta del ardid y empiezan a buscar a galos vestidos de romanos, entonces empiezan a desconfiar de ellos mismos. Sí. Entonces hay romanos persiguiendo a romanos, y en un cuadrito hay uno que se escapa de otro y dice, soy romano. Esa es la traducción literal. Sí. Pero Roberto Garri me dijo, Giordano. ponele, no me peguen, soy romano. Claro, no me peguen, soy romano. No me peguen, soy Giordano. Sí. Entonces además el juego de palabras que no existía en la edición francesa, ¿no? Claro. Sí, Leopoldo, la pasamos muy bien. y hay mucha gente que desconocía que Goscinny vivió tantos años en la Argentina, sobre todo su adolescencia. Sí, fue fundamental en la vida de Goscinny. O sea, llegó a los 2 años y se fue a los 19. Era más porteño que yo. Claro. Y además era lector, esto lo descubrí hace poco, y ya siempre se dijo que Goscinny se copió de Patoruzú, pero siempre al nivel de chisme, ¿no? De rumor. Pero yo tengo la prueba de que leía toda la semana la revista Patoruzú, lo cual no es un gran mérito probar eso, porque, digamos, la revista Patoruzú semanalmente tiraba en los años 30 300.000 ejemplares. O sea, la mayoría de los chicos leían la revista Patoruzú, y Goscinny era uno más, porque hay, no sé, si les aburre me paran, porque podría hablar ahora de eso, pero había Goscinny y Uderzo, antes de hacer Asterix, hacen una historieta que se llama Un Papá, que es un indio piel roja. Y eso fue en el 55, Asterix era en el 59. Y un dibujante de acá, que investiga mucho los archivos de la historieta argentina, me mandó una página del año 38. Goscinny tenía 12 años. Que es una doble página que salía todas las semanas en la revista Patoruzú, que se llamaba, no me acuerdo, algo así como Disquisiciones de un alma cautiva, y era para chicos, ¿no? Y el que firma con seudónimo es Un Papá. Y eso fue 17 años antes que sacaron Un Papá en Francia. Claro. Y yo lo tomo como, digamos, o sea, no hay más nada que probar. Y además no necesitaba copiar ese nombre como plagio, pues podría haberle puesto cualquier otro nombre, que daba igual. Para mí fue un homenaje de Goscinny a su infancia. Claro. Entonces, sin duda que leyó Patoruzú, pero no lo copió, simplemente se inspiró como muchos se inspiraron en él después, ¿no? Claro. ¿Y es verdad que Obelix tiene esos colores en los pantalones porque Goscinny era de Racing? Y eso ya es un rumor. Un mito. No podría probarlo. No se puede probar. Lo que sí es que hay un montón de dibujos de Uderzo donde está Goscinny indicándole el dibujo que tiene que hacer, que son iguales a muchos de la revista Patoruzú. Eso sí está investigado, y ahí, si se meten en la web, hay millones de ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, Obelix saliendo de la cárcel, rompiendo los barrotes de la cárcel con la panza, y Upa hace eso muchas veces. Claro, tal cual. Y escucho que vos decís Asterix, porque también hay un debate entre los amantes de Asterix si se dice Asterix con tilde o Asterix, digamos. Sí. No, pero eso hay que... O sea, esa duda que no exista más, se dice Asterix. Se dice Asterix. Y no Asterix ni Asterix. Lo que pasó ahí, eso es por culpa de la traducción española. Porque si uno recorre, Goscinny es muy estricto en la manera en que elige los nombres. Todos los nombres provienen de una palabra en francés o de un juego de palabras en francés. Asterix viene de asterisk, que es asterisco, ¿no? Asterix, sí. Y en francés
para que sea Asterix y no tiene que llevar acento, si no sería Asterix, que es otra cosa, no quiere decir nada. Ajá. Entonces tiene acento porque en francés si no tendría sentido, pero se pronuncia Asterix. Entonces lo que no hizo el traductor español fue sacarle el acento, le dejó el acento, Claro. y en castellano efectivamente se pronuncia Asterix, Claro. con acento, pero va sin acento, Claro, porque asterisco es asterisco, no es asterisco. claro. Está Y bien. Obelix, obelisco. Exacto. Y no Obélix. Claro, Claro. de obeso, ¿no? Y así con todos los nombres es absolutamente estricto Goscinny con los nombres. Los nombres galos que terminan en X no provienen de cualquier palabra, provienen de una palabra que termina en I, en isco, en ico, qué sé yo, un vaso no puede ser vasix, porque termina en O. Claro. Jamás hacía eso Goscinny y siempre hizo eso el traductor español. Está bien. Entonces nos rompimos la cabeza porque el francés tiene bastante más vocales que el castellano y es más, hay mucha más diversidad de palabras para elegir. En castellano no. Ujú. Sobre todo los romanos, que terminan en us. Encontrar palabras que terminan en u y en uso en castellano realmente me volví loco. Claro. Y además que sea divertido y que tenga que ver con el personaje. Claro. En fin. Toda una aventura en sí misma, la tarea que emprendiste, Leopoldo. Bueno, y para cerrar, parafraseé una frase tuya en otra entrevista que dijiste que la edición es un oficio y no una profesión. Sí. ¿Querés desarrollarla un Bien, poquito? Y nos tu trabajo, que es un oficio y no una profesión. Sí. Y para mí lo sigo pensando, porque la trampa en la edición, cuando uno no tiene experiencia, creo yo, es pensar que es tratar de uniformizar los libros. Es decir, es cierto, un libro tiene una tapa, una contratapa, un lomo, tiene papel cortado, encuadernado, tiene impreso en el medio, pero cada libro tiene lectores diferentes. En muchos casos que ni siquiera se tocan el universo de los lectores de un libro con los lectores del otro. Entonces hay que pensar como una artesanía, no como un producto más, porque si bien se tienen pinta parecida, el destinatario no tiene nada que ver. Entonces cada libro hay que pensarlo en función de ese destinatario y por supuesto de cómo se imagina uno arbitrariamente ese destinatario. Entonces el trabajo tiene que empezar de cero con cada libro. En ese sentido digo que es un oficio y que buscar sistematizarlo es justamente olvidarse de esa diversidad de destinatario que le da el sentido al trabajo. Sería muy contradictorio. Totalmente. ¿Y cómo está el mercado ahora? ¿Hay muchos lectores? ¿Hay demasiados libros para pocos lectores? ¿Cómo lo ves? Mira, cambió mucho en los últimos años. Yo sigo, no sé, me parece como mentira, un chiste que hace 15 años que me dedico a esto, pero en estos 15 años pasaron muchas cosas. Las tiradas iniciales son más chicas, yo creo que sigue habiendo lectores, sigue habiendo mercado, pero el editor tiene que ser mucho más prudente, porque donde yo antes vendía 10.000 ejemplares, hoy puedo estar vendiendo 800. Claro. Entonces no puedo sacar 50 novedades por año como hacía hace algunos años, sino que tengo que apuntar un poco mejor, siempre con el riesgo de equivocarme, que me sigue pasando mucho, ¿no? Pero uno tiene que ser mucho más prudente porque se venden mucho más títulos a mucho menos ejemplares, porque el gremio de los editores eligió, para mí es un error, una huida hacia adelante, es decir, como venden menos de cada título, hacer más títulos, cosa que para mí hay que hacer lo inverso. Yo por lo menos hago lo inverso, hago menos títulos intentando que se vendan más cada uno, porque si no es realmente una cosa muy arriesgada y uno no se puede equivocar mucho porque realmente es peligroso para el editor, la parte empresarial, ¿no? Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te despedimos con un pedido de que por favor reediten los de Lucky Luke también. No se lo cuenta a nadie, pero estamos en eso. Bueno. Bueno, entonces queda pendiente la nota para cuando saquen de vuelta los libros del Cowboy Solitario. Muchísimas gracias por conversar con Citas de Radio. No, muchas gracias a ustedes.
Saludos, Hasta pronto. adiós. Chao. Esta fue una nota con Leopoldo Culés, editor desde hace 15 años de los libros del Zorzal, que están reeditando Asterix en la Argentina.